Noticias. Somos a la medida y es un gusto poder acompañarles en esta noche con los 3 temas de análisis que tenemos preparados para ustedes. También es un gusto poder presentarles y compartir este espacio con mi compañero de fórmula, Fernando Pereira, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, mi estimada Sandy, muy buenas noches. Como siempre, es un honor y un placer saludarte. Por supuesto, saludarle a usted, amigo y amiga televidente, es lo que nos mueve en este estudio a hacer el trabajo como a usted le gusta, análisis a la medida. Y el mundo también genera información, Sandy. Y hay mucha información, por cierto. Andrés Estrada nos pone al día de lo que está pasando y nos da un adelanto de lo que se viene en el último bloque de Noticias Internacionales. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Fernando, por primera vez desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo un acercamiento corto, pero finalmente un acercamiento entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov. Vamos a ver entonces qué es lo que se está hablando por ahí. Y en medio de todas estas tensiones entre los dos países, un cosmonauta ruso viaja en un cohete estadounidense hecho por una empresa estadounidense a la Estación Espacial Internacional, mostrando cómo esa cooperación en lo científico continúa entre los dos países a pesar de estas tensiones. Todo esto y más en unos minutos. Múltiple colisión en Ciudad Quetzal. Una familia sufre la pérdida de una mujer de 56 años y una niña de año y medio. Sin lugar, inconstitucionalidades contra reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Le explicamos en qué consiste. Aporte millonario de la Unión Europea para reforestación. Analizamos el impacto que podría tener en el país. Escuelas serán utilizadas para las elecciones. Autoridades del Ministerio de Educación actualizarán el listado de establecimientos disponibles. Luto, dolor, heridos, tránsito vehicular y cuantiosas pérdidas dejó un accidente que se reportó en el kilómetro 19, específicamente en el puente El Zapote, que conduce hacia Ciudad Quetzal. Según se dio a conocer, un camión que se conducía por dicha carretera presentó desperfectos mecánicos en el sistema de frenos, ocasionando que embistiera a 8 vehículos livianos. De manera preliminar se dio a conocer que 5 personas fueron trasladadas de emergencia hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas que presentaban, mientras que una mujer y una menor de 2 años perdieron la vida en el lugar. Los distintos cuerpos de socorro fueron alertados del hecho por automovilistas que transitaban por la zona y quienes presenciaron el accidente. Ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 19.1, la carretera que conduce hacia Ciudad Quetzal, se había originado un accidente colectivo. De inmediato fueron destacadas varias compañías de bomberos voluntarios. Las primeras al llegar observaron que habían colisionado 8 vehículos de diferente tonelaje, por lo que solicitaron apoyo de más ambulancias. Importante mencionar que de un vehículo color corinto se trabajó con equipo especial para rescatar a 5 personas. Esto, importante mencionar que se trabajó en conjunto con bomberos municipales para utilizar el equipo especial denominado Quijada de la Vida y poder rescatar a 3 personas, es decir, un hombre y 2 mujeres, a quienes posteriormente se les brindó la atención prehospitalaria y se les trasladó hacia el Hospital Roosevelt. Además de ello, en el lugar falleció una señora de 68 años de edad y una niña de 2 años de edad. Al lugar se presentaron familiares de las 2 víctimas mortales, quienes las han identificado como la señora Silvestre López, de 62 años de edad, y la niña Melanie Samantha González López, de 2 años de edad. El hijo de la mujer fallecida expresó su sentir ante la terrible situación. Regresaban precisamente de hacer unos exámenes a mi madre, que los operaron hace poco, y pues tenía cita hoy en el hospital y pues iban ya de regreso para la casa. ¿Quiénes viajaban en el vehículo? Pues mi hermana, la mamá de la bebé, mi cuñado que está en el hospital, no sé ni cómo está tampoco, y pues mi hermana, que espero yo que esté en el mismo hospital, porque no sé dónde están. ¿Quién le avisó a usted sobre el accidente o cómo se enteró usted?
Aún mi hermano me avisó que había pasado un accidente, pero no esperaba tanto así, pues. Consternado al ver pues en las ambulancias el cuerpo de su mamá y de su sobrina. Pues al final sí duele, pues porque al final pues somos humanos, nos duele, pero feliz. Al final el Señor nos lo presta un tiempo, entonces ellos regresan de donde salimos todos. Entonces contento que al final pues mi madre pues va a descansar en paz. Entonces, le digo, pues al final feliz que ella, no es porque uno se alegre de su muerte, sino que regresa de donde venimos todos. Y pues mi sobrina lastimosamente estuvo muy poco tiempo en este mundo con nosotros, pero Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros como persona y pues no estamos atentos a exponernos a todo eso, pero no, tranquilo, gracias a Dios. Pues al final, como dice, el morir es con mucho lo mejor y feliz al final, como le digo que... Sí, todo. Entonces, bueno, mi sobrina, pues al final era la felicidad de la casa, los ojos de mi madre, pero, como le digo, se la llevó a las dos y pues sí duele, pero al saber de que regresaron, como les digo, de donde venimos y que al final ahí vamos a regresar todos. No sabemos si de la misma muerte o de otra muerte, porque como pecadores no sabemos Dios en qué momento y qué manera nos va a llamar. Peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para realizar las pesquisas correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Corre y va de nuevo. Tenemos que seguir contabilizando accidentes de tránsito, seguir lamentando la muerte de personas, seguir contabilizando personas heridas también que pueden tener incluso secuelas o las complicaciones que también se van presentando en la salud de estas personas que resultan con lesiones producto de un accidente de tránsito. ¿Y sabe qué es lo que más indigna de este caso también? Es que el piloto del camión que provocó todo este desastre, toda esta tragedia, pues salió ileso. ¿Y qué pasó con él? Como en la mayoría de los casos, huyó del lugar. ¿Quedará en impunidad como otros casos? Este accidente, me pregunto yo, cuando tenemos aquí claramente 2 muertes que debería hacerse justicia y deducir responsabilidades también las autoridades para que no siga pasando, pero es el pan diario, la historia de nunca acabar y ya no podemos seguir así. Creo que el tema de la responsabilidad que se debe tener con el cuidado frecuente de los vehículos, el tema del sistema de frenos, pues todo lo que conlleva mecánicamente un camión de esta naturaleza. A mí me sorprende ver el tamaño del camión, porque ni siquiera es uno de esos grandes, sino que es un tamaño pues, mediano, pequeño diría yo, pero se puede imaginar para causar ese desastre, ese daño, la velocidad a la que esa masa debía viajar para provocar este resultado. Es realmente impensable. Y como dice Sandy, el hecho que el piloto pues salga ileso, no es que nos alegremos, sino que son esas circunstancias de la vida en donde quien genera ese daño, esa tristeza, el luto, otra vez a no solo una, varias familias. Y esa persona pues realmente sale de la cabina y se va corriendo, se va huyendo. ¿Por qué? Porque la explicación es bien simple. Uno, no tenía la licencia tipo A para manejar este tipo de vehículo, esta clase de vehículo. Entonces, de plano, si bien tenía licencia, pues de plano una clase C. Entonces, ¿qué es lo que mejor le resulta a esta persona? Salir huyendo, esconderse, pedir ayuda, ya sea a sus familiares, a sus conocidos, y simplemente pensar que puede evadir esa responsabilidad. Obviamente, acá necesitamos una investigación por parte del Ministerio Público que se haga a fondo, a conciencia, con el profesionalismo de ver uno a uno cada uno de los elementos que conforman pues esta escena del crimen y de allí obtener pues naturalmente lo que la ciudadanía esperaría, ubicar a la persona responsable y pues simple y sencillamente deducirle la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, porque son 2 tipos de responsabilidades sobre las cuales este piloto
tiene que responder. Y te diría al piloto y al propietario también, Claro, porque a por veces supuesto. cuando es el transporte pesado, este tipo de camiones también son para el traslado de mercaderías, de productos, y en muchas ocasiones no siempre los conductores son los dueños de los camiones, ¿verdad? Entonces el dueño tiene que tener el control sobre el mantenimiento, porque mira, qué fácil es decir, ay, es que perdí el control o porque me fallaron los frenos. Disculpen, pero si usted mantiene su automotor en las óptimas condiciones, si le hace el mantenimiento correspondiente, tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones el automotor, de verdad, sería una excepción o alguna situación del destino que le fallen los frenos. Caso fortuito, claro. Exactamente, que puede pasar, pero todos dicen lo mismo, es que los frenos. A todo el mundo le fallan los frenos y bueno, saber qué pasó. La pregunta es, ¿hace cuánto le estaban haciendo mantenimiento realmente? ¿Era el adecuado? ¿Qué tipo de cuidado tienen también con este tipo de vehículos, sabiendo que también lo utilizan para la carga? Entonces, hay irresponsabilidad, creo yo, por parte de estas personas en cuanto a la situación mecánica que pueden tener a los automotores, y es muy fácil decir, fueron los frenos que fallaron. Y disculpe, pero se murieron estas personas, pero los frenos me fallaron. Qué fácil es decirle a una familia que acaba de perder a sus seres queridos eso, ¿no? Creo que no es justo y creo que ahí es donde tienen que hacer algo las autoridades, ver los ejemplos de otros países que vamos a hablar sobre esto para cambiar la situación. Y vamos a ir con unos datos también para ir ampliando sobre este tema, porque al menos 8 vehículos colisionaron, de hecho, luego que este camión quedara sin frenos, provocando toda una tragedia. El percance se registró a la altura del kilómetro 19 de la ruta que conduce hacia Ciudad Quetzal. Al lugar fueron destacados elementos de bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales y los bomberos municipales de Misco. En uno de los vehículos iba una familia de cuyos miembros 2 fallecieron en el lugar debido al fuerte impacto. Se trata de una abuela y su nieta, quienes fueron identificadas por sus familiares como Silvestre López, de 56 años, y Melanie Samantha González López, de año y medio de vida. Además, 5 personas ameritaron su traslado hacia la emergencia al Hospital General San Juan de Dios y quedaron bajo observación de los médicos. Así que este es el resultado entonces de este accidente de tránsito que ya es momento de hacer algo al respecto. Los accidentes de tránsito se convierten en la segunda causa de muerte ya en nuestro país, ya no puede seguir pasando. Y sabes, tenemos las imágenes de lo acontecido en este accidente. Queremos pedirle toda clase de discreción, porque las imágenes son realmente fuertes. Así que si todavía hay algún niño con usted, alguna niña de casa, mándelo de una vez a su cuarto, porque queremos compartirle esto. Es parte de la realidad y es entender qué es lo que está aconteciendo con esa irresponsabilidad en el mantenimiento de los vehículos que llevan este tipo de carga y que generan tanta tristeza, tanto luto, tantas muertes acá en nuestro país. Veámoslas. Imágenes se viralizaron, Fernando, sí. Hace unas cuantas horas se comparten entonces y puedes ver realmente la situación. Los vehículos estaban ahí, algunos detenidos incluso, y el camión de verdad ya no pudo frenar y se pasó llevando todos los automotores. Unas escenas bastante fuertes que se presentan. Veremos entonces a continuación estas imágenes. Realmente el tema de la velocidad descontrolada, Sandy, es lo que se repite, como bien lo dijiste, día a día en todas las carreteras, en donde hay inclinaciones que realmente superan la cantidad de grados que en materia de ingeniería vial una calle, una carretera debería tener. Entonces es una masa que va cayendo no solo por la velocidad que lleva, sino por el mismo efecto de la gravedad. Entonces, vemos que el descontrol por parte de los pilotos, lo espeluznante del ruido del momento, y el hecho, Sandy, de pensar que cualquiera de nosotros puede estar en una situación así. Triste realmente pensar que
la negligencia, la irresponsabilidad, que son figuras que nuestro ordenamiento jurídico penal establece como actos a imponerle en materia de responsabilidad a quien incurre en ellos, y que por esto se generan este tipo de accidentes devastadores. Claro. Y simple y sencillamente enlutando a cuántas familias, dejando en dolor por la ausencia de los seres amados, porque simple y sencillamente un sistema de frenos se recalienta, el sistema de frenos de aire de un camión no está funcionando al 100%, el juego de pastillas, el juego de fricciones, las llantas, usted ve en carreteras esas llantas que utilizan los traileros, los camiones, es una vergüenza. Las que son reencauchadas, si a usted bien le va atrás de un tráiler, un camión de estos en carretera, y le puede pegar esa franja de caucho con la que hacen el reencauche, valga la redundancia, pero es que así es como se denomina, y eso le puede pegar a usted atrás a una velocidad terrible y causar un accidente, es un gran pero peligro. bárbaro. Entonces, ¿qué sucede? Por ahorrarse plata, porque aquí el tema es que el dueño del camión, el dueño del tráiler, el dueño del bus extraurbano, lo que está buscando es simple y sencillamente ahorrarse dinero para no invertir en el mantenimiento adecuado de estos vehículos. Óigame, el servicio normal de un camión, de una camioneta de estas que viajan en carretera, se debería hacer cada 5,000, cada 10,000 kilómetros a lo sumo, dependiendo del tipo de aceite que usa el motor. Pero la revisión de las pastillas, la revisión de las llantas, aquí en Guatemala, ¿sabe cuál es el problema? Que no tenemos realmente una fuerza coercitiva en materia de la ley y el reglamento de tránsito. Usted lo ve en las noches cuando usted se transporta en una calle, en una carretera, camiones y camionetas sin luces traseras, pilotos de motocicletas viajando sin ningún tipo de luz, sin ningún tipo de chaleco reflectivo y simple y sencillamente con la mentalidad de yo voy acá y todos los que vienen atrás que pues simplemente se aguanten porque así es como a mí me gusta viajar o porque no he tenido la responsabilidad de darle mantenimiento a mi vehículo automotor, sea de la cantidad de ruedas que sea. Sandy, es lo que tú dijiste, y responsabilidad. Totalmente, es una materia pendiente de investigación porque hay que determinar si realmente el accidente ocurrió porque le fallaron los frenos. Porque realmente, ¿cómo podemos comprobar esta situación? No hay manera que científicamente se pueda hacer. Hace falta que se pueda investigar este tipo de casos y que de verdad se llegue a las últimas instancias por la muerte de esas personas que son víctimas de esos accidentes de tránsito, las lesiones que dejan, que incluso hay personas que han quedado con discapacidad a consecuencia de las lesiones por un accidente de tránsito. No se vale que se sigan registrando víctimas y que no pase nada. Así que ojalá que las autoridades se decidan a finalmente hacer algo al respecto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Que teníamos esperanzas de que fueran, sé que las inconstitucionalidades, creo que es a lo que usted se refiere, hacían alusión a unos artículos específicos y aguardábamos alguna esperanza de que ocurriera para que las reglas del juego en este caso mejoraran. Pero siendo que no es así, igual estamos listos, preparados. Ustedes lo vieron que hoy se ratificó la aprobación de los planes de medios y era parte de eso. Se mantienen las mismas reglas del juego a las elecciones pasadas. Bueno, yo la verdad he de decir que no estaba tan de acuerdo en el sentido que a estas alturas se pudieran hacer modificaciones a la ley electoral. No puedo dejar de decir que es necesario poder fortalecer la ley electoral porque es algo obvio que se puede ver y que es importante también que se pueda hacer el análisis y poder ir fortaleciendo esta ley que necesita irse actualizando también porque cada proceso electoral va cambiando. Este proceso electoral, por ejemplo, va a ser muy empoderado, va a ser representativo también en temas de plataformas digitales, por ejemplo, cosa que hace varios años no veíamos. Y total, hay que regular y controlar situaciones como estas y así, diversos aspectos que van cambiando. Pero a estas alturas, cuando ya estamos en la marcha del proceso electoral, creo que es muy arrebatado, muy
corto de tiempo, luego surgen dudas que pueden provocar sanciones para los partidos o los candidatos, por ejemplo. Realmente creo que debe ser un proceso en el cual se tiene que tener el tiempo para que quede claridad en todos los aspectos con los cambios que se van registrando. ¿Tú qué piensas? Mira, Sandy, voy a ser realmente, no sé, quiero manejar objetividad en la opinión que quiero emitir, porque esto no es solo de ahorita, esto es una tarea pendiente a nivel del TSE, a nivel del Congreso de la República, a nivel de las distintas magistraturas en la Corte de Constitucionalidad. Yo, no sé, te puedo decir que 2 décadas atrás que estoy muy involucrado en el estudio, en el tema de la ley electoral de partidos políticos, en general la política de nuestro país, he visto la intencionalidad del Tribunal Supremo Electoral en las distintas comunicaciones, iniciativas que ha tenido para presentar modificaciones a esta importantísima ley que es de rango constitucional, porque está contenida, mencionada dentro de la misma Constitución, por ese es su rango. Pero cada vez que se intenta realmente hacer una modificación a tan elemental ley, si tú me preguntas, Sandy, desde mi perspectiva, después de la Constitución Política de la República, la ley electoral tiene un espacio preponderante en lo que está sucediendo en nuestro país. Y uno de los espacios y tareas pendientes, mucho, es el tema del Congreso de la República. Se ha dado no sé cuántas veces la intentona de hacer una modificación radical en esta importante ley electoral y de partidos políticos en materia de cómo los ciudadanos elegimos a los que nos representan en el Congreso de la República, a los diputados. Se ha tratado una y otra vez de que ya no sea la elección por listados, sino que sea la elección por, que sea uninominal. Y entonces en este espacio, desde que yo recuerdo, se ha hecho, pues sí se ha intentado, pero nunca se ha dado. Las pequeñas modificaciones que se han hecho a lo largo de los años a la ley electoral y de partidos políticos realmente han sido importantes, por supuesto, claro que sí. Cualquier modificación que se hace a una ley ordinaria y a una ley de rango constitucional, pues es por supuesto para bienestar de todo el país y de toda la población. Pero nos hace falta mucho, nos hace falta demasiado. Hay siempre esos espacios de querer modificarla para modernizarla. El derecho es una ciencia viva. El derecho cada 24 horas está evolucionando. El derecho es esa ciencia que regula nuestras relaciones como humanos dentro de la sociedad en la que vivimos. Pero no puede ser posible que sigan pasando cada 4 años un nuevo periodo de elecciones y la ley electoral de partidos políticos siga teniendo realmente el mismo esquema de cuando empezó, allá en la década de los 80. Entonces, sí, vamos lentos con esto. Creo que sí, bastante, sinceramente. Y yo creo que en este punto ya los magistrados incluso deben pues iniciar el proceso para hacer los cambios para el próximo proceso electoral, porque en este momento no se va a poder, pero no significa que hay que esperar otros 2 años para iniciar entonces las conversaciones o retomar el tema, sino inmediatamente poder hacer los cambios que se vayan dando, viendo las debilidades que se van teniendo en cada proceso electoral, porque cada proceso nos da lecciones para que podamos aprender y que también temas que se puedan ir perfeccionando o mejorando en este caso, que creo que va a ser importante entonces que producto de esas observaciones que se tengan, que se vaya a ir fortaleciendo entonces la ley electoral y de partidos políticos con tiempo, porque recordemos, hay que informar muy bien a la ciudadanía sobre todo para que tengan confianza y sepan realmente en qué consisten los cambios, porque sabes, el tema legal en muchas ocasiones complica a la población, porque no todos tenemos conocimientos obviamente en temas del derecho, entonces hay que ir explicando para que la población se sienta tranquila de lo que va a ir a hacer y no le parezca un proceso desconocido, ¿no? Donde no sabe realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso es que se necesita el tiempo y por eso se necesita ir programando también este tipo de cambios que son muy importantes. Vamos a ir con unos datos que tenemos para este análisis. La Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado donde afirman que el Pleno de Magistrados conoció las acciones de inconstitucionalidad general parcial planteadas
contra el decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Al respecto, este tribunal hace el conocimiento que las mismas fueron declaradas sin lugar, contando con un voto razonado decidente del magistrado Roberto Molina Barreto. También continuando entonces con los detalles informativos de esta noticia, la Corte de Constitucionalidad afirmó que la octava magistratura actúa con completa independencia, transparencia y apegada a su mandato constitucional, por lo que la emisión de resoluciones se realiza de forma colegiada y en observancia del principio de legalidad. Así que esa es la resolución que ellos han emitido entonces, donde declaran sin lugar las inconstitucionalidades en contra de la ley electoral y de partidos políticos de las reformas. Fíjate, Sandy, que es importante explicarles a nuestros amigos televidentes, amigos y amigas televidentes que nos acompañan, qué significa esto de la decisión colegiada. No todo el mundo lo sabe y lo conoce. Tanto el Tribunal Supremo Electoral, por poner el primer ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, que es aquí el eje de esta nota, el eje central de esta noticia, actúan como órgano colegiado. ¿Qué significa esto? Se compone por 5 magistrados, hay 5 titulares y 5 suplentes. Cuando hace falta, por X o Y razón, alguno de los 5 magistrados titulares se pudo haber ido a algún congreso fuera de Guatemala, está de vacaciones, se enfermó. Entonces, ese magistrado titular no está para emitir una opinión sobre un caso específico. El magistrado suplente sube y simple y sencillamente siempre van a existir 5 magistrados. Entonces, la actuación de estos 5 magistrados, las decisiones que toman, se le llama decisión del órgano colegiado, porque necesariamente tienen que estar siempre 5. Siempre. No tienen que estar de acuerdo los 5. Pueden estar 4 a favor, 1 en contra, o puede estar 1 a favor y 4 en contra, o 3 y 2, como usted quiera ponerlo. Matemáticamente siempre van a ser 5 decisiones. En este caso, como tú explicabas, Sandy, hubo un voto disidente. Esa es la palabra y la forma en cómo se le llama a la opinión de un magistrado que no está de acuerdo con lo que los otros 4 emitieron en cuanto a su fallo, en cuanto a su resolución. Entonces, ese voto no favorable recibe el nombre de voto disidente. Y simple y sencillamente votaron los 5, 4 a favor y un voto disidente. Pero es una decisión colegiada, porque los 5 están votando, están emitiendo su opinión. Lo mismo sucede en el Tribunal Supremo Electoral. Son 5 magistrados y aunque falte uno de los titulares, el suplente va a subir para que siempre la decisión sea colegiada, es decir, con 5 magistrados. Ahora, usted ya sabe y entiende qué es este concepto. Entonces, ¿cómo va a estar el proceso de elecciones? Igual que las elecciones pasadas. No hay modificaciones que se vayan a hacer, porque también eso generaba dudas, que personas incluso hacían la consulta. Bueno, entonces, ¿qué va a cambiar el proceso electoral este año? Yo les decía, esperemos que pase en la Corte, porque este era el punto entonces en el cual íbamos a saber si realmente iban a haber modificaciones. Queda claro que no hay cambios y que continúa como el proceso electoral pasado, para que también usted tenga la claridad y la confianza de poder participar en las elecciones generales. Vamos a ir a una pausa en este momento. Regresamos hablando acerca de un proyecto para la reforestación del país. Ya volvemos. El presidente de la República anunció que por medio de un acuerdo con la Unión Europea se trasladarán a Guatemala alrededor de 40 millones de euros, que son alrededor de 330 millones de quetzales, de los cuales una parte se destinarán a la reforestación de la selva en Petén. Creemos y confiamos que las manos de estos concesionarios son la mejor manera de poder preservar, recuperar y hacer sostenible la selva petenera. Y hoy quiero anunciarles que el día de ayer llegamos a un acuerdo con la Unión Europea de más o menos 40 millones de euros, de los cuales una buena parte viene para reforzar el programa de concesiones forestales en Petén, algo que es de mi preocupación. Según el mandatario, los programas de concesión forestal que se trabajan en ese departamento han contribuido a que por más de 2 años en las selvas de Petén no se registren incendios forestales. Muy bien, es importante entonces este aporte que se va a realizar a nuestro país, porque pensemos, no es únicamente un beneficio para los pobladores
que habitan en estas áreas cercanas, sino al final es un beneficio para todos, porque estamos hablando de un recurso tan importante que cada vez lo estamos deteriorando. La reforestación es algo muy importante que también necesita un especial trato, un especial cuidado también, y el aporte que se vaya a hacer de esta donación que ya se ha dado a conocer va a ser fundamental también, porque necesitamos, así como necesitamos que cada uno de nosotros trate con seriedad el tema, porque estamos acabando nuestro medio ambiente, nos estamos quejando de los cambios climáticos, de cómo se van dando incluso los climas, el clima en nuestro país, pero realmente ¿qué estamos haciendo? Solo estamos acabando con nuestros recursos naturales. Si le preguntáramos a cada uno de nuestros amigos y amigas televidentes, ¿sabe quién o qué especie es la que tiene por deporte destruir el ecosistema, el hábitat en donde se maneja? Pues somos nosotros, los seres humanos, los únicos. De ahí usted no va a ver nunca a un oso polar, a un oso grizzly, no va a ver a un toro, no va a ver a una gallina, no va a ver a ningún animal, no va a ver tampoco del lado de la flora destruyendo el ecosistema en donde se desarrollan. Somos los seres humanos y pareciera que es uno de nuestros deportes favoritos. Estoy en la línea de que tenemos acá en Guatemala muchas comunidades rurales que necesitan para su supervivencia y su sobrevivencia la necesidad diaria de talar árboles, porque a pesar que hay muchos proyectos que incluso el gobierno, también varias ONG han impulsado en el tema de cocinas que pues de alguna manera son especiales para no utilizar tanta leña, pero igual se sigue utilizando. Entonces la deforestación es parte de la vida del guatemalteco. Sin embargo, esto está afectando de una manera tal y a tal nivel que hoy por hoy todos los ambientalistas, por mucho que están tratando de poner su experiencia, de poner sus conocimientos al servicio de un espacio que ha sido consumido por tanta basura, por tanto smog que se está produciendo, tantos vehículos. La deforestación realmente llegó a límites en donde, Sandy, la producción de oxígeno nuevo es, de verdad, está en números rojos. No lo vemos, porque pensamos que la forma en cómo estamos viviendo es lo normal, lo natural. Pero si hiciéramos un análisis de las últimas 3 décadas para acá, nos daríamos cuenta que los niveles de oxígeno que cada uno de nosotros está percibiendo, está respirando, pues ha disminuido de una forma alarmante. Este tipo de inversiones realmente lo que permiten, y es un agradecimiento a la Unión Europea, porque se preocupan de un espacio que es elemental para Guatemala. Nuestro país se ha caracterizado por ser un pulmón en Latinoamérica y simple y sencillamente tenemos que entender que estas inversiones pueden tener resultados muy positivos, propositivos al 100% para tantas comunidades y por supuesto para estos espacios en la ciudad, en las cabeceras departamentales donde se reúne pues más toxicidad. Así de sencillo. Vamos a ir con unos datos porque es importante saber qué ha estado haciendo el país respecto a la reforestación, cómo está el tema, cómo se ha desarrollado y ver entonces el impacto que puede tener este aporte por parte de la Unión Europea. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha señalado que durante el 2022 el programa de reforestación logró la plantación de 799.345 árboles de distintas especies en el territorio nacional. La cartera de Ambiente destacó que dicho plan busca incrementar la cobertura forestal en el país. El Instituto Nacional de Bosques afirma que en los últimos 26 años ha logrado el manejo sostenible de más de 142.000 hectáreas. Y continuando con los datos, el gobierno de Guatemala ha destacado las concesiones forestales como una iniciativa para combatir la deforestación. Estos son contratos que se otorgan a comunidades por áreas del Estado para que éstas las administren de forma sostenible. Estos proyectos de reforestación o de manejo de bosque natural deben ir apegados a un plan de manejo aprobado y supervisado por el INAF, que es la institución entonces encargada y rectora del tema de bosques. Así que esta es la forma en la que se ha ido tratando de ir recuperando, de ir reforestando. Cuando vemos el mapeo, cómo se encuentra, cómo estaban y van variando por los años también
el tema de los bosques, vemos de verdad el daño que cada año se le hace a nuestros bosques, como ver que antes Petén, por ejemplo, que era un referente muy bueno, uno de los pulmones en nuestro país, cada vez vemos que hay menor cantidad de bosques, y podemos entonces visualizar incluso en gráficas que presenta el INAV o el Ministerio de Ambiente, donde se va viendo ese deterioro, y es increíble porque obedece a muchas situaciones, desde la tala ilegal que se va registrando, el crimen organizado que también está teniendo que ver. Es increíble que hay incluso en reservas donde se han establecido narcolaboratorios, por ejemplo, y utilizado estos espacios para el crimen organizado, en temas de narcotráfico, por ejemplo. Y de verdad da una tristeza porque vamos a estar viviendo esos cambios, el resultado de esa deforestación. Yo creo que lo interesante de este tipo de programas, Sandy, es que simple y sencillamente todos los que están involucrados en convivir en una comunidad, sea cual sea esta, tengan muy bien cimentado dos conceptos: sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando los proyectos que se impulsan logran tener estas dos características, que sea sostenible en el tiempo y sustentable por sí mismo el proyecto, entonces ahí podemos ir cambiando realmente la realidad de nuestra Guatemala. Pero la deforestación está generando estragos en nuestra sociedad que no tenemos ni idea de qué va a suceder de acá a 5 años, de acá a 10 años. Cuando sus hijos, que hoy son pequeñitos de 5 o 6 años, tengan 15, 20 años, ¿qué les vamos a dejar a estas nuevas generaciones? Una naturaleza por demás casi acabada, casi sin existencia y sin poder realmente generar ese oxígeno tan vital para la existencia de nuestra sociedad. Así que recuerde que también agradecemos de verdad el aporte por parte de la Unión Europea, porque lo necesitamos, pero también nosotros debemos hacer algo, porque nos corresponde, es nuestra casa la que tenemos que cuidar, y es responsabilidad de nosotros también el daño que le podamos realizar. Totalmente, así es. Finalizamos el análisis de esta noche. Siempre es un gusto compartir con ustedes estos temas destacados y, por supuesto, compartir el análisis con Fernando Prera, a quien le doy las buenas noches. Te despido, Fernando. Mañana cerramos la semana, como nada se fue esta semana, y hay muchos temas que todavía hay que tratar. Veremos qué pasa mañana en la agenda nacional y estaremos analizándolo. Por supuesto, recuerde, en A la Medida trabajamos para usted, analizamos esas noticias que impactan a nuestro país y a nivel mundial, así que muchas gracias por acompañarnos. Tenga la mejor de las noches. Nosotros nos quedamos todavía conociendo otras noticias porque le damos seguimiento al proceso electoral. El binomio presidencial del partido Unión Republicana recibió las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Giulio Talamonti y Óscar Barrientos, candidatos a la presidencia y vicepresidencia del partido Unión Republicana, recibieron sus credenciales por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Nos sentimos hoy muy contentos y muy gozosos como binomio presidencial de Unión Republicana. Todos nosotros sabemos que es un derecho fundamental y un derecho constitucional el poder participar de estos derechos cívicos y políticos. En otras palabras, elegir y ser electos. Unión Republicana es un nuevo partido, o el partido que tiene esos valores precisamente de la derecha con conciencia social, y hoy estamos de fiesta y estamos acá precisamente dándole gracias a Dios, gracias a todas estas personas que a lo largo de todos los años han logrado colaborar también con este partido. El pasado 29 de enero, Talamonti y Barrientos fueron proclamados como binomio presidencial durante la asamblea que se realizó por parte de integrantes y simpatizantes del partido Unión Republicana. El binomio presidencial del partido Podemos reaccionó ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad de declarar sin lugar los recursos de apelación impuestos por el partido político. Nosotros tenemos hasta el 4 de junio del año 2023 para dar por terminada esta pelea legal. Entonces es importante que tengan claridad de que este proceso apenas empieza. El no se ha dado hoy es provisional, el no que nos han dado a nosotros es provisional. Todos los que estamos actualmente inmersos en este proceso constitucional, pues debemos de agotar la instancia correspondiente del proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos pendiente de ir a una vista pública a la Corte Suprema de Justicia
podría llevarse aproximadamente 3 semanas. Después de eso, la Corte Suprema de Justicia deberá de emitir una sentencia. Y esa sentencia puede ser apelada tanto por nosotros o por las otras partes, dependiendo de su resultado. Eventualmente vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad a una vista pública y la Corte deberá dictar una sentencia. Además de eso, es importante mencionar, para que lo tengan claro, la resolución del día de hoy, que resuelve una solicitud de amparo provisional, la podemos plantear las veces que consideremos necesario. Por ejemplo, la podemos volver a plantear el día viernes. La Corte Suprema de Justicia la debe de analizar y lo que resuelva es apelable nuevamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que estamos lejos de una resolución definitiva.